lo que vamos a hacer ahora va a ser empezar a hablar un poco de qué es lo que quiere decir esto que el paciente tenga supra a nivel del ST o que no lo tenga, es decir, vamos a hablar un poco de cómo es que se produce o que llega el paciente a tener esta alteración en el electrocardiograma, es decir, vamos a hablar de la enfermedad. Por eso era importante lo que vimos la semana pasada, que es arteriosclerosis, que en realidad es la enfermedad que finalmente va a ser la que produzca que nuestras arterias vayan teniendo un distinto grado de obstrucción y que esas complicaciones, como hemos visto, a veces empiezan desde edades muy tempranas, con eso que se llaman estrías grasas, y que a lo largo de los años pueden ir evolucionando en estas placas, que pueden ser estables o inestables, y que al ser inestables son las que se suelen complicar, ya sea con que van creciendo rápidamente, que tienen una ruptura de la capa fibrosa externa y se complican con una trombosis dentro de la arteria, lo cual ocluye el vaso, o a veces se complican con una ruptura y la formación de un aneurisma. Pero lo importante es que ese es el mecanismo que va pasando a lo largo de muchos años hasta que nosotros llegamos a ver esto, que es lo que vamos a ver hoy, que es el infarto con supra. Es decir, esto es la manifestación final de esa enfermedad. ¿Y qué es el síndrome coronario agudo, como empezamos a ver ahora, en este caso con supra-ST? En términos generales es la forma clínica de presentarse de la isquemia miocárdica, pero en forma aguda, ¿sí? Esto es una forma abrupta, de inicio súbito, y en esta forma se presenta como un síndrome coronario agudo. Y se debe en realidad a la disminución o a la interrupción del flujo de las arterias coronarias, o sea, deja de fluir sangre o fluye menor cantidad de la normal y de la que el miocardio necesita en esta relación que hay de aporte y de oxígeno y de nutrientes y la demanda que tiene el corazón. Entonces, la cardiopatía isquémica, como les había comentado recién, tiene varias formas de presentación y el síndrome coronario agudo es la forma aguda, es la forma de presentación súbita. Las otras formas, como les mencioné, es la angina de pecho inestable, el infarto de miocardio sin elevación del ST, el infarto de miocardio con elevación del ST y la muerte súbita. Siempre agregamos acá la palabra agudo porque es el periodo clínico, es decir, el momento en el que el paciente tiene los cambios en el electro, tiene el dolor precordial y es el momento en el que nosotros podemos realizar alguna estrategia o alguna intervención que mejore el pronóstico del paciente, ya sea tanto respecto a las complicaciones como a la sobrevida. Entonces, hay un periodo donde después lo vamos a ver y que es el paciente que ya tuvo infarto y que queda con su forma crónica, aquel que sobrevive al evento. Entonces, el primer punto es que el paciente va a consultar con un cuadro clínico de dolor precordial, que hemos visto cuáles son las características, y lo primero que tenemos que pensar es que el origen es cardíaco, es decir, la probabilidad número 1 es que sea originada a nivel coronario, esto es lo que más nos asusta, y dentro de las formas coronarias la forma aguda, esto es lo que nos lleva al diagnóstico cuando vemos al paciente en nuestra cabeza de que tiene un dolor de pecho, puede ser de origen cardíaco, coronario y en forma aguda. O sea que si es coronario en forma crónica es la angina inestable, y si es cardíaco no coronario, hablamos de las causas de dolor torácico como en aquella tabla que vimos hace unas clases atrás, puede ser de origen cardíaco, pero no coronario, como una pericarditis o miocarditis. Y si no están todas las otras causas de dolor torácico que habíamos ya repasado, como la disección aórtica, un tromboembolismo pulmonar, una neumonía, neumotórax, la pleuritis, el espasmo esofágico, musculoesquelética, que habíamos dicho que era una de las causas más comunes y las más frecuentes, pero que siempre hay que tener en cuenta esto. Y nuestro objetivo está orientado a descartar esto, un síndrome coronario agudo. Y en el paciente que tenga síndrome coronario agudo, nuestra premisa va a ser subdividirlo en estos dos grandes grupos, que es el síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST, porque eso va a determinar la conducta médica y la urgencia de la situación. Es importante que muchas veces, no debería ser tan frecuente que ustedes lo hagan, pero van a poder realizar alguna vez un electro a un paciente y si le ven un supra o un infra de nivel del ST, van a tener que alertar por lo menos a ustedes para ver qué les parece y si no pedir una segunda opinión de qué es lo que está pasando con ese electro, ya que puede requerir atención inmediata del paciente. Es importante esto del síndrome coronario, ya que hay distintas estadísticas de distintos lugares, pero por ejemplo en Estados Unidos, ¿sí? Cada año hay 525.000 pacientes que tienen infarto agudo de miocardio nuevo y 190.000 pacientes por año que van a tener su segundo o más infarto, es decir, que ya han tenido uno y que vuelven a tener otro. Y además, más del 50% de los fallecimientos por infarto
van a ocurrir antes de que la persona llegue al hospital, o sea que imagínense que lo que nosotros vemos son los que han sobrevivido. Esto es porque, bueno, una de las, como lo hemos dicho varias veces, la principal causa de mortalidad en el mundo es la cardiovascular, a la cabeza están los infartos y esto termina siendo muchas veces el motivo de fallecimiento en la mayoría de las personas. Pero bueno, pacientes que llegan van a ser menos del 50% de los que han tenido un evento coronario, ¿sí? E incluso sabemos que casi la mitad o una tercera parte van a ser un segundo infarto que van a tener sobre el mismo corazón, lo cual va dejando distintas secuelas. E incluso que los pacientes que se internan, ¿sí?, tienen una mortalidad que antes era del 10%, que antes era del 25% y bajó a un 6% ahora aproximadamente en los últimos años, y esto se debe a que hemos logrado estrategias que reducen la posibilidad de que pacientes se mueran en el hospital, pero sin embargo, después de haber hecho todos los tratamientos adecuados, reperfundir las arterias, darle la medicación para que no tenga nuevo evento trombótico, para estabilizar las placas de colesterol, la aterosclerosis, frenarla. A pesar de hacer todo eso, la mortalidad anual después de un infarto llega más o menos a un 15%, y eso quiere decir que de cada persona que se nos infarte, o de cada 10 personas que tengamos en nuestro hospital con un infarto, la teoría dice que entre 1 y 2 van a fallecer en el próximo año, o sea que es una enfermedad con alto riesgo de complicaciones. Entonces, cuando nosotros vamos a ver a la persona que tiene un dolor isquémico agudo, o un dolor que nos parece isquémico, hablando de dolor torácico, la primera pregunta nuestra es, o la primera premisa nuestra es que tiene un síndrome coronario agudo, y de ahí luego podemos evaluar si tiene un tromboembolismo pulmonar, si tiene una disección aórtica, si tiene un neumotórax, pero lo primero que tenemos que pensar es que es un síndrome coronario agudo. Entonces, el electrocardiograma se le realiza en forma inmediata, como ven acá en esta línea, de arriba abajo nos propone que si tiene dolor isquémico, el primer diagnóstico nuestro es síndrome coronario agudo, y hay que hacer un electrocardiograma, ya que, como vemos acá, si tiene elevación del ST o no tiene elevación del ST, es lo que nos van a dar las pautas para seguir el tratamiento. Lo que se ve en las fotos es un ejemplo de una arteria. Esto que se ve acá abajo, en negrito, es la placa del ateroma, el centro lipídico. Esa línea blanca que se ve que está por fuera, que está rota, es la capa fibrosa, que es finita, y ahí se ve que está rota y se forma un gran coágulo que ha tapado o obstruido el 100% de la arteria. En tanto que en el otro cuadro, donde el paciente no tiene elevación del ST, vemos el mismo dibujo, o en realidad esto es un corte histológico, ¿no?, de la arteria, donde tenemos una placa con su centro lipídico, también está rota, pero el trombo que se ha formado no ha llegado a ocluir toda la luz de la arteria, que es lo que se ve en color celeste. Entonces, de acá podemos también saber que cuando un paciente tiene supra a nivel del ST, la arteria está 100% obstruida. En cambio, que si no tiene elevación del ST, o la elevación del ST ha sido durante un momento y después desaparece, quiere decir que la arteria ha mejorado o tiene una parte de su calibre que está todavía permeable al flujo sanguíneo. Entonces, cuando el paciente tiene elevación del ST, nosotros podamos estar casi 100% seguros que es un infarto agudo de miocardio, casi no nos quedan dudas, hay alteración del flujo. La pregunta siempre va a ser si solamente el único mecanismo que lo ocasiona es este, porque hay otras posibilidades de que ocasione un infarto con supra, pero casi siempre es este el mecanismo. Y en cambio, si no tiene elevación del ST, mi pregunta tiene que ser, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, si estamos ante un paciente que tiene un infarto de miocardio o a un paciente que tiene una angina inestable. Y para esto vamos a utilizar esto que se llama indicadores o marcadores bioquímicos o biomarcadores cardíacos, que nos ayudan a diferenciar entre la angina de pecho, donde los biomarcadores deberían ser normales o prácticamente normales, ¿sí?, en comparación con aquellos pacientes que tengan biomarcadores elevados, donde nos van a hacer el diagnóstico de infarto, ya que va a tener dolor, elevación del ST o infranivel del ST, y los biomarcadores positivos que hacen el diagnóstico de infarto basado en esos tres pilares. Con 2 de los 3 pilares el diagnóstico es altamente probable. Existe también, como para empezar a hablar con más criterio, una definición de infarto de miocardio, que esto fue actualizado en los últimos años, y se define, digamos, infarto de miocardio cuando hay daño miocardio en forma aguda, y que tiene evidencia clínica de isquemia miocárdica, y que tiene que ser agudo. Y eso se define a partir del aumento de la caída de la troponina, que es una
biomarcador que dosamos en sangre y que se eleva cuando hay daño en la célula muscular cardíaca, y al menos tiene que estar acompañado de esta elevación de las troponinas, de síntomas de isquemia miocárdica, o cambios nuevos en el electrocardiograma que sean sugestivos de isquemia, nueva aparición de ondas Q, o ya sea en los métodos de imágenes, evidenciar un trombo en la coronariografía, ¿sí?, en el estudio de invasivo, en el cateterismo cardíaco, o podemos encontrar una pérdida de miocardio viable o alteraciones de la movilidad. Es decir, si yo le realizo una ecografía, una cámara gamma o algo similar, yo puedo encontrar que una porción o un fragmento del músculo cardíaco ha perdido contractilidad, y eso me ayuda a definir que si tiene aumento de las troponinas y una pérdida de vitalidad de una parte del músculo cardíaco, hace la definición de infarto de miocardio. Puesto que a veces los pacientes no tienen dolor de pecho, como los pacientes que tienen diabetes, que suelen no tener dolor precordial, que ya lo hemos mencionado. Algunos pacientes no vamos a ver cambios isquémicos, ya que por ejemplo tienen un bloqueo de rama izquierda, o tienen un ritmo de marcapasos, donde la lectura del electrocardiograma es más dificultosa, es mucho más complejo la interpretación para decir que tiene cambios o no. Entonces esto es otro pilar para utilizar en el caso de que el paciente tenga aumento de las troponinas, ¿sí? Respecto a la fisiopatología, lo que se refiere a esto es de cómo se produce la injuria o el daño que va a ocurrir en el corazón. Y nuestro corazón tiene una homeostasis o un balance entre el aporte y la demanda que es muy, muy delicado. Es decir, nuestro aporte tiene que estar adecuado a la demanda. A medida que aumenta la demanda cardíaca, tiene que aumentar el aporte de los nutrientes, hablando del oxígeno y la glucosa. Entonces, esta balanza, como ven, en situaciones normales está 100% equilibrada, y el aporte está determinado por la resistencia que produce los capilares y las arterias epicárdicas del corazón, la capacidad de transporte de oxígeno y la reducción en el suministro de oxígeno. Entonces, cuando la resistencia vascular en el territorio coronario está conservada y hay buena capacidad de transporte de oxígeno, podemos llevar adelante cualquier grado de demanda que requiere el corazón. Es decir, que el aumento de la frecuencia cardíaca, que aumenta la demanda de oxígeno, el aumento de la fuerza contráctil, como por ejemplo en las crisis hipertensivas severas, que producen también aumento de la tensión de la pared en la sístole, en la tensión parietal del miocardio, van a ser poder llevados adelante sin que este equilibrio se altere. Pero, si nuestro flujo coronario se ve alterado porque tengo aterosclerosis coronaria, o la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre se ve disminuida, ya que por ejemplo podamos tener anemia, lo cual disminuye la capacidad de que llegue oxígeno a nuestro miocardio, o las resistencias vasculares de las arterias coronarias se ve alterada porque hay un espasmo o una contracción abrupta de las arterias, va a hacer que cuando la demanda aumente, como ser por ejemplo en estos casos, va a producir que haya un daño miocárdico, ya que la balanza, ¿sí?, va a caer hacia el lado de la demanda, ya que el aporte es mucho más bajo. Entonces va a ganar la demanda contra el aporte del oxígeno. Y eso va a ser lo que origina la isquemia o el daño miocárdico. Lo más importante es que muchos pacientes tienen un flujo coronario alterado y el resto de los parámetros son normales, pero en caso de que, y en estado de reposo o en estado cotidiano, a pesar de tener el flujo disminuido, el corazón se ha adaptado a disminuir la demanda para que no haya este desbalance en la relación aporte-demanda. Pero cuando aumenta la frecuencia cardíaca, por ejemplo por el ejercicio, nosotros podamos ver que el flujo coronario no es suficiente para afrontar este aumento de la frecuencia cardíaca, y por ende aparecen los síntomas. Y eso es lo que buscamos, por ejemplo, en la ergometría. Si un paciente en reposo o en sus actividades cotidianas está bien, pero tiene enfermedad coronaria, es decir, está alterado su flujo coronario, cuando yo le aumente la frecuencia cardíaca, le aumente la contractilidad y le aumente la tensión parietal sistólica, ya que aumenta la presión arterial durante el ejercicio físico, va a aumentar la demanda de oxígeno, y esto no va a ser capaz el flujo coronario de aumentar lo suficiente, y ahí aparecen los cambios en el electrocardiograma que son en forma transitoria. ¿Se entendió eso más o menos, chicos? Porque es como la base de qué es lo que le pasa al paciente. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, muy bien. Sí. Entonces, esto ya lo vimos.
lo que trato de demostrarles acá es que no siempre es que se produzca esta lesión, que es la ruptura de una placa, ¿sí? Como vemos, esto es un corte transversal y este es un corte coronal o axial, digamos, de una arteria, a través de su eje, donde la placa está rota y genera un gran trombo oclusivo, como lo podemos ver acá a lo largo. Ahí se ha roto la placa y todo esto forma un trombo que tapó la arteria. En este caso estamos mirando esta arteria coronaria, ¿sí? Sino que a veces, ¿sí?, pueden generarse pequeños trombos que no van a tapar la luz de la arteria, pero que le van a dar síntomas al paciente. ¿Y por qué? Y porque el paciente, al romperse la placa, se genera un trombo con una reducción de la luz abrupta, es decir, en forma aguda, la luz se reduce. Por ejemplo, en este caso parecía tener una reducción del 50-60%, y al formarse el trombo, la luz se ha reducido a un 20% aproximadamente. Entonces, esa caída abrupta en el flujo puede hacer que el paciente tenga síntomas en reposo, que antes no tenía cuando solo tenía la placa de ateroma. Entonces, recordar que se puede producir el síndrome coronario porque una placa se rompa y se forma un trombo oclusivo, o porque se forma un trombo que no ha sido oclusivo, pero sin embargo le está dando síntomas en reposo. La causa más importante de todo esto es el accidente de placa, es decir, lo que se produce habitualmente es que se rompa la placa, y cuando la placa se rompe, ¿sí?, lo que se produce es activación de los trombocitos, con eso hablamos de las plaquetas, y eso produce liberación de adrenalina, adenosina y serotonina, que esos son factores que atraen más plaquetas hacia la luz arterial, y además produce una resistencia a la fibrinolisis. Eso es producido por la liberación de tromboxano 2. Entonces, lo que ocurre es que además de formarse el trombo, como podemos ver acá, migran plaquetas y eritrocitos que quedan atrapados, como se ve en el dibujo, en una red, ¿sí?, que es la fibrina. Pero además todas estas otras cosas que se liberan, como difosfotoadenosina, adrenalina y serotonina, van a producir contracción de la arteria. Entonces se producen varios mecanismos, no solo la placa. La placa se rompe, llegan plaquetas con glóbulos rojos, se forma fibrina, y los glóbulos rojos forman este enrejado que va a tratar de tapar la placa que se ha accidentado o se ha roto. Pero además, todas estas hormonas que se liberan ahí van a producir vasoconstricción, lo cual disminuye más todavía la luz del vaso afectado. Entonces, cuando pensamos en el paciente que tiene un accidente de placa, que le genera un síndrome coronario agudo con elevación del ST, el daño que va a tener el miocardio va a depender de dónde se produzca la oclusión coronaria. Entonces, por ejemplo, cuando en este dibujo podamos ver un ejemplo de un vaso, ¿sí?, que sufre un accidente de placa, y toda esta área que queda en color oscuro o sombreado es el área que se va a ver afectada, ¿sí?, por esta trombosis o por esta oclusión arterial aguda. Entonces, es un área muy extensa. Si hubiera sido el accidente de placa en esta pequeña arteria terminal, el área hubiera sido mucho más pequeña, entonces eso nos va a disminuir el grado de daño. Entonces, el daño depende del territorio que va a irrigar el vaso afectado. También va a depender de si hay o no oclusión del vaso, es decir, si se ocluye en forma total el vaso, el daño va a ser mucho mayor, porque va a ser mucho más extensa la isquemia y mucho más grave. También depende de la duración de la oclusión coronaria. Si la oclusión dura pocos minutos y ocurre ese fenómeno que yo les dije, que es recanalización, es decir, primero se produce el trombo oclusivo total, y después se rompe parte de ese trombo y vuelve a circular flujo sanguíneo, en ese caso va a ser mucho menor el daño que va a tener miocárdico. Por eso es que el infarto con supradesnivel del ST no suele requerir de urgencia que hagamos algunas conductas terapéuticas. Después está la cantidad de sangre que aporta este vaso y la cantidad de colaterales que tiene el tejido afectado. Por ejemplo, veamos de nuevo en este dibujo. Si se ocluye este vaso, aquí donde tengo el puntero, este territorio va a quedar isquémico. Pero ¿qué ocurre en toda esta zona? ¿Pero qué ocurre? Estos otros vasos también irrigan este territorio. Entonces, tienen algo que se llama circulación colateral, y lo que le permite es irrigarse no a través del territorio de la descendente anterior, que sería esta arteria, sino que se irriga también a través de la coronaria derecha. Entonces eso disminuye el grado de lesión que produce, es decir, porque tiene un colateral que le va a llevar sangre para que no tenga tanto daño. También depende de la demanda de oxígeno. Imagínense que tenemos una oclusión en este territorio, todo este miocardio queda isquémico,
y de repente el paciente aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y aumenta más el consumo de oxígeno, por ende va a tener mayor daño ya que las células están sometidas a mayor estrés y no tienen el aporte adecuado, ¿sí? Después, esto que les dije acá es la lisis temprana, en el punto 6, se refiere a lo que yo les comenté, de que la duración de la oclusión coronaria depende de que se vuelva a recanalizar, se llama la arteria o no, es decir, volver a permeabilizarse, volver a tener una pequeña luz por donde circule la sangre. Y después depende también de la adecuación del riego miocárdico en la zona infartada, cuando volvemos a tener el flujo sanguíneo. Es decir, si esta arteria estaba obstruida, yo entro, la destapo, o le doy un medicamento que ayuda a destapar esta arteria, depende en qué grado la arteria vuelve a estar destapada y el riego mejora. Es decir, si yo destapo la arteria, pero todas estas zonas terminales quedan tapadas, quedan obstruidas, yo no las puedo destapar. Y eso, por supuesto, que le condiciona un área que no va a mejorar su función y que va a seguir teniendo daño a pesar de que yo le haya hecho el tratamiento. Entonces, en conclusión, el daño que le deja a un paciente tener un síndrome coronario agudo depende de qué tan grande es el lugar que irriga esa arteria, si está ocluida 100% o no, cuánto tiempo estuvo ocluida, si tiene otro aporte de sangre a esa área, si hay mucha demanda de oxígeno, si el trombo que estaba tapando la arteria se pudo lisar o romper, permitiendo que pase algo a través de la arteria de sangre, y si yo una vez que la destapé, la circulación o el riego coronario se ha normalizado en ese territorio o quedó alterado. ¿Estamos? Eso condiciona que un paciente tenga mayor o menor daño a nivel miocárdico. Entonces, como le dije al principio, el paciente que tenga un síndrome coronario agudo va a consultar por lo típico, que es el dolor torácico. En este dibujo se está agarrando la zona pectoral, digamos, o torácica izquierda, pero lo más común es que duela, acuérdense como les dije, en la zona retroesternal con leve irradiación hacia la izquierda. Pero suelen tener los pacientes a veces disnea, puede haber diaforesis, que es una sudoración excesiva, una sudoración muy marcada en todo el cuerpo, generalizada, y con un sudor frío, que es como si hubieran hecho ejercicio, pero se transpiran todo frío. Puede haber vómitos, esto es por irritación de los nervios y por un reflejo vagal se llama. Puede haber síncope, que es el desmayo. Puede haber una muerte súbita o aorta, es decir, un paro cardíaco, que logramos sacarlo del paro cardíaco, y el peor de todos es el paciente que no suele tener ningún síntoma sugestivo de isquemia coronaria. Entonces, esta tabla ya la hemos visto, es la división en un paciente que tiene angina estable, angina de pecho inestable y finalmente el infarto agudo de miocardio, que dijimos que es el paciente que tenía síntomas anginosos pero más intensos, que duran más de 30 minutos y se acompaña de síntomas, como lo hablamos recién, y sensación de muerte. Y recordar que para decir que un paciente que tiene angina típica tiene que tener las 3 características presentes, o 2 al menos, para decir que la angina es atípica, y recordar que es la clínica característica es el malestar retroesternal, que tenga duración y tipos característicos, al menos 20 minutos, para el angino más de 20, 30 para el infarto, con la irradiación que tenemos acá, que es la típica, y si no tenemos todas las otras variantes que habíamos visto, en el dorso, en la zona del epigastrio, solo la mandíbula o a veces el lado derecho, además de ser un dolor opresivo, profundo, muy intenso, que sea causado por el ejercicio o estrés emocional, es decir, un estrés emocional puede incluso desencadenar un infarto, y que se da con el reposo con la nitroglicerina, son las características de la angina típica. Respecto a la evolución del infarto, vamos a tener distintas partes cronológicas que creo que los han visto ya esto cuando han visto los electrocardiogramas, pero lo vamos a ver. Y se llama la etapa aguda, es la que ocupa la primera semana. Luego de la etapa aguda viene una etapa de cicatrización en evolución que le toma hasta un mes o 28 días, y después de eso lleva, después de un mes, la cicatrización completa, donde esa cicatriz va a ser el asiento de distintas enfermedades cardíacas, ya sea, por ejemplo, arritmias, insuficiencia cardíaca, ruptura de miocardio y demás. Entonces, cuando vamos a evaluar a nuestro paciente, lo primero que vamos a hacer va a ser el electro, los marcadores cardíacos seriados que dijimos, vamos a ver si podemos realizar algún estudio de imágenes del corazón, y vamos a buscar índices o datos de necrosis o inflamación celular.
Entonces, como dijimos, el electrocardiograma es la base de todo. Lo primero que vamos a hacer en el paciente con dolor precordial es un electro. Y en la etapa aguda, ¿sí? Acuérdense que estamos viendo infarto con supra, cuando se ocluye una arteria epicárdica, que es el sello del infarto con supradesnivel del ST, eso quiere decir que tenga supradesnivel del ST, que la oclusión es total y que se ha producido en una arteria epicárdica. Las arterias epicárdicas, volviendo atrás, son estos vasos, los grandes vasos, ¿sí? Que uno los puede ver en forma externa al corazón y no son las arterias que ingresan hacia dentro del corazón. Vamos a poder tener distintas alteraciones según el momento en lo que lo encontramos. Y esto les puede sonar a ustedes, de lo que ya han visto en el electro, los tres grandes grupos que podemos encontrar en el infarto con supra, que es las ondas de isquemia, la onda de lesión y la onda de necrosis. Entonces, cuando hablamos de la onda de isquemia, lo que tenemos es la negativización de las ondas T respecto al previo. Un electro normal, las ondas T son positivas. En el caso de tener un infarto con supra, en el primer momento que hay isquemia, es decir, alteración en la irrigación o en la demanda y el aporte, las T se ponen negativas. En la fase de lesión, que es cuando ya hay injuria miocárdica, es decir, hay daño que ya lo podemos determinar solamente con el electro, por eso es que se llama fase de lesión, es decir, yo no necesito biomarcadores para pensar que hay daño a las células. Tenemos el supradesnivel del ST, que lo hemos visto ya varias veces, que también lo han visto en el electrocardiograma, y luego finalmente tiene la onda de necrosis, o la fase de necrosis, que son las ondas Q, que tienen que ser ondas Q patológicas, porque un electrocardiograma normal puede tener ondas Q que sean normales, ¿sí? Entonces veamos, podamos tener la forma de isquemia subepicárdica, que para definirlas como ondas T positivas de isquemia, tenemos que hablar de ondas T que son negativas, que son simétricas, es decir, las ramas descendente y ascendente son similares, y que van a estar presentes en cualquier derivación, excepto en ABR, ya que en ABR las ondas T negativas son normales, y nos van a estar hablando de una isquemia en forma crónica, no en algo agudo. La lesión subepicárdica nos está hablando de que el paciente tiene el daño en el momento en el que yo lo estoy viendo, si está asociado al dolor precordial o algún otro síntoma sugestivo, y se define como la elevación del ST respecto al punto J, que está determinado por la finalización del QRS, que sean dos derivaciones contiguas. Esto también creo que ya lo han visto. Ya vamos a ver cuáles son las derivaciones contiguas, y que por lo menos tiene que ser más de 1 milímetro de ascenso. Esto hablamos que desde la línea de base, el ascenso tiene que ser al menos 1 milímetro o un cuadradito pequeño, ¿sí? Excepto en derivaciones B1, B2 y B3, donde lo que hacemos es aplicar un punto de corte distinto, ya que en esas derivaciones es fisiológico encontrar un supradesnivel de 1 milímetro. Para eso buscamos que si son hombres de menores de 40 años, el supradesnivel tiene que ser esto mayor a 2,5. Si son hombres mayores de 40 años, tiene que ser mayor a 2. Y si son mujeres, mayor a 1,5 en estas dos derivaciones que incluso también aplica para B1. ¿Sí? Y esto, que es lesión aguda, es indicativo de infarto agudo de miocardio. Si yo veo esto, y lo primero que tengo que pensar es que el paciente que viene por un síntoma tiene un infarto agudo de miocardio, con elevación del ST. Y finalmente, podemos encontrar esto en forma tardía, la onda Q, que nos traduce necrosis, es decir, el paciente ya está en la fase de que el daño ya ocurrió y está comenzando la fase de cicatrización, y tiene características, como dijimos al principio, para definirla como patológica, puesto que las ondas Q son algo normales. Fíjense, acá hay distintos ejemplos que les dejé, donde vemos una onda Q patológica es aquella que dura más de 0,04 segundos, o sea, que dura más de un cuadradito pequeño en el tiempo, que tiene una amplitud al menos del 25% de la onda R en la cara inferior, o el 15% en la cara lateral en B4, B5, B6, o un 50% de la onda R en ABL. Entonces veamos. Acá tenemos una onda Q, que es la primera deflexión negativa de QRS, que claramente dura más de 0,04 porque dura 0,08, dura más del 25% de la onda R, y en el caso este que estamos viendo, perdón, es B1, es más del 25%. ¿Sí? Y fíjense que el ST está plano, la onda T casi no existe, pero fíjense en este otro ejemplo, el paciente todavía tiene supra, pero ya le apareció la onda Q. Eso es porque el paciente estuvo con un infarto con supra a nivel del ST,
pero esta onda Q ya viene a decirnos que el paciente probablemente tenga más de 24 a 48 horas de evolución, al igual que en este ejemplo de B3, donde vemos el supra con una onda Q. Quiere decir que el miocardio ya debe estar dañado y hay probablemente poco rédito en el resultado que podamos obtener con el tratamiento, ya sea con colocar un stent, operarlo o los medicamentos. Otra cosa para recordar es lo que les dije recién, del supradesnivel del ST. Fíjense que, como estamos en B1, B2 y B3, acuérdense que es más de 2,5 para hombres menos de 40, 2 para hombres más de 40 y 1,5 para mujeres. Estos claramente están supradesnivelados casi 5 milímetros, o sea, casi 5 cuadraditos, lo cual es bastante. Entonces, a lo largo del tiempo, nosotros tenemos cómo evoluciona el infarto de miocardio. Tenemos un paciente donde esta arteria, que es la descendente anterior, tiene una placa, como para que veamos cómo es la historia de un paciente que tiene un infarto. Una placa que tiene una reducción del 40%, 30-40% de la luz, un electrocardiograma que está normal, dado que no tiene isquemia. Esa placa se rompe, como lo vemos en el dibujo, ¿sí? Se accidenta, se tapa todo con un trombo y deja de haber circulación en forma anterógrada. Lo podemos ver en el dibujo, donde la placa tiene un accidente de placa, y todo este lecho o territorio coronario deja de tener irrigación. ¿Qué pasa en el electrocardiograma? Vemos supradesnivel del ST, fíjense, bastante marcado, bastante obvio. Lo llevamos a la sala de hemodinamia, ingresamos un catéter por la aorta, que lo metemos hasta dentro de la arteria coronaria. Ese catéter lo metemos, insuflamos un balón, ¿sí?, para destapar este trombo, y le colocamos un stent para que la sangre circule a través de ese stent, que es la pieza metálica. Con lo cual el flujo coronario, como ven, acá casi no había, pero había un poco más que antes, y al colocarle el stent, el flujo coronario se normaliza y el supradesnivel del ST se empieza a normalizar. ¿Qué es lo que pasó? Acá no había Q, y acá finalmente nuestro paciente queda con una pequeña Q, que por el diámetro, por la duración en el tiempo, se podría llegar a considerar patológica. Entonces, esto es la evolución de un infarto que lo tratamos. En el caso de que no recibe tratamiento adecuado con supra-ST, la arteria queda obstruida y todo el miocardio que estuvo en riesgo queda con necrosis y una gran cicatriz o fibrosis, que le llamamos nosotros. ¿Vamos bien? Díganme ustedes, no sé cómo estamos. ¿Queda alguna duda? No, por mí bien. Bien. Bien, también. Bueno, ahora avanzando un poco más en el electro, que es lo que nos preocupa o nos ocupa a nosotros, hay diagnóstico diferencial en el electro, y esto es lo que tienen que recordar siempre que vean un paciente que a ustedes les parezca que tenga un supra, ¿sí? Lo primero a tener en cuenta, y acá les he dejado de ejemplos, están todos en forma vertical, desde B1, B2, B3 y D2, son los distintos tipos de cosas que nos pueden llegar a hacer confundir un supra. Por ejemplo, veamos, en el primer caso es un paciente con hipertrofia ventricular izquierda. Fíjense en B2 y B3, el supradesnivel es de casi 3 milímetros, ¿sí? Se lo ven bien. Y que parece tener una Q encima gigantesca. Este paciente en realidad lo que tiene es una hipertrofia ventricular izquierda muy severa, que hace que se vea ese supradesnivel del ST, pero en realidad no es un infarto con elevación del ST. O sea que hay que tener cuidado cuando estemos viendo este tipo de pacientes. En segundo lugar, el clásico, más clásico de todos, es el paciente con un bloqueo de rama izquierda. ¿Y por qué? Acá en D2 vemos la imagen típica de rama izquierda, ¿sí?, donde tiene una infra-ST con una T negativa del lado del bloqueo, pero en el lado derecho, es decir, en B1, B2 y B3, es un QRS que es predominantemente negativo, pero que tiene supradesnivel del ST. Y tiene un supramarcado, que si uno lo mira, tiene T media picuda, supramarcado, el paciente debe tener angina o isquemia, y no, en realidad lo único que tiene es un bloqueo de rama izquierda, y es muy difícil poder diagnosticar el infarto en este caso, que ya vamos a ver que tenemos algunos tips. En el tercer caso vemos la pericarditis, algo que les comenté en la clase pasada. Tenía la particularidad del supra-ST. El supra-ST, si bien en este dibujo no es tan con cavidad superior, sino que parece más convexo, pero tiene el detalle del infra-PR, no sé si lo ven acá, y acá, donde el PR está por debajo de la línea de base, no sé si lo alcanzan a notar, en derivación B3 está descendido,
y en la derivación de 2 está por debajo de la línea de base que estaría más arriba. Entonces esto me hace sospechar más que este supra-ST parece cóncavo hacia arriba, me hace sospechar en pericarditis. En cuarto lugar está la hipercalemia, ya lo hemos visto, tenemos las ondas T picudas, las ondas T son muy picudas, a veces puede haber un poquitito de supra, pero no es lo más común, y podamos encontrar a veces que las ondas T se empiezan a fusionar con el QRS, dando un QRS ancho, o sea que hay que recordar que quizá el paciente no tenga ondas T picudas por isquemia, sino que esto sea por una hiperpotasemia, que es algo que hay que descartar. Luego podemos encontrar un paciente que ya ha tenido un infarto, ¿sí? Y que este infarto es muy viejo. ¿Cómo sé que es viejo? Y sé que es viejo, y si al paciente no le duele el pecho, ni ha tenido dolor, es porque tiene onda Q en B1, B2, B3, y en todos los otros lados está normal y tiene un supra de nivel muy alto. ¿Sí? Me hace pensar en que ya tenía un infarto viejo y no es un infarto agudo. En el punto 6 podemos tener en cuenta un bloqueo de rama derecha, donde el bloqueo de rama derecha habitualmente tiene un pequeño supra de nivel del ST en la cara lateral, en B5, B6, acá también lo podemos ver en B2. Y por último, el síndrome de Brugada, que es una enfermedad de los canales de sodio, una mutación de los canales de sodio a nivel cardíaco, que produce una imagen parecida a un bloqueo de rama derecha, pero con este rama descendente, que parece un supra de nivel del ST, es una imagen en silla de montar, parecida a la silla de usar en los caballos, y que simula como si fuera un bloqueo de rama derecha con supra, que nos podría hacer pensar en un infarto agudo de miocardio. O sea que a nivel del electro, los diagnósticos diferenciales son estos, y esto es una cosa que siempre tienen que tener presente cuando vean el electrocardiograma, y además también para las preguntas del examen. Sin embargo, como les dije, podamos tener un paciente con dolor precordial y que tenga bloqueo de rama izquierda. ¿Y cómo hacemos para saber si el paciente tiene un supra a nivel del ST o no? Porque la verdad es bastante difícil la interpretación de si tiene o no. Entonces tenemos algo que se llama criterios de Garbosa, que son unos criterios que utilizamos para el paciente con rama izquierda, saber si las alteraciones que vemos son por el bloqueo de rama o son producidas por una isquemia subepicárdica, es decir, de una arteria mayor o epicárdica. Entonces, dice, el paciente donde tiene, o vamos a ver uno por uno de estos, se define como, por ejemplo, un supra del ST, un supra de nivel del ST que sea mayor o igual a 1 milímetro, concordante con el QRS. Esto que parece re difícil, es fácil de ver. Nosotros estamos en esta derivación que les marco, ¿sí? Que por ejemplo puede ser B5 o B6, porque es donde el bloqueo de rama izquierda se ve así, RS, R', es donde lo vemos en B5 y B6. Si en esa derivación yo veo que el ST está desnivelado 1 milímetro para arriba, es decir, hacia el mismo lado que apunta el QRS, porque el QRS apunta hacia arriba y el ST está supra desnivelado hacia arriba, es decir, concordante, al menos 1 milímetro, yo digo que es un criterio positivo, para decir que tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del ST a pesar de tener un bloqueo de rama izquierda. ¿Sí? Y eso nos da una sumatoria de 5 puntos, lo que prácticamente me hace específico el diagnóstico de infarto de miocardio. Ahora tenemos otras dos opciones para ver. Estos ya son en las derivaciones donde el bloqueo de rama izquierda se ve con una onda S profunda y negativa, o sea, B1, B2 y B3. Acuérdense cómo se ve el bloqueo de rama izquierda, se lo ve positivo en B5 y B6, al QRS y negativo en B1, B2 y B3. En este caso, decimos que hay probabilidad de que tenga un infarto con supra si tiene un supra del nivel del ST de más de 5 milímetros, ¿sí? En el caso de que sea discordante. Es decir, si el QRS es negativo y el supra del nivel del ST es más de 5 milímetros para el otro lado, eso es decir, discordante, me hace sospechar que el paciente tiene un infarto agudo de miocardio, a pesar del bloqueo de rama izquierda. Ahora, si yo me encuentro con que mi paciente tiene un QRS que es negativo, ¿sí? Y tengo un infra-ST, es decir, que es concordante el infra-ST con el QRS negativo, mayor o igual a 1 milímetro, es decir, 1 milímetro por debajo al menos del nivel de la línea de base, me hace pensar
en probabilidad de síndrome coronario agudo con elevación del ST. Para decirlo de otro modo, el paciente con bloqueo de rama izquierda, si miro las derivaciones de B5 y B6, si tiene un supra en B5 o B6, de más de 1 milímetro, es probable que tenga un infarto con supra en mi paciente con rama izquierda. Si tengo en B1, B2 y B3 un supra de más de 5 milímetros, es probable. Y si tengo un infra de más de 1 milímetro, es probable. ¿Por qué? Porque la imagen normal del QRS y del ST en B1, B2 y B3 en la rama izquierda es que hay un pequeño supra a nivel del ST. Volvamos un poquito más atrás. ¿Ven? En el segundo ejemplo, que es el bloqueo de rama izquierda, en B1, B2 y B3 suele haber un pequeño supradesnivel del ST, que si le duele el pecho a mi paciente, y en este caso, por ejemplo, que tiene como 8 de supradesnivel, yo puedo considerarlo como positivo para infarto con elevación del ST. Aunque recuerden lo que le dije, que lo mejor como método diagnóstico es mirar B5, B6 y encontrarse un supra. ¿Por qué? Porque esta imagen de D2, que vemos acá abajo, es la imagen típica de rama izquierda que vemos en B5, donde lo normal es que no haya supra del ST, sino que haya infra ST. Si yo me lo encuentro que está por encima, quiere decir que está sufriendo isquemia ese miocardio. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí. Lo miran después, me dicen, pero siempre mírenlo con un electro, con un bloqueo de rama izquierda al lado, para darse cuenta que es bastante marcado los cambios y que están bastante por fuera de lo normal. ¿Sí? Entonces, algo que les decía es que es importante cuando vemos los supra, que tengan concordancia, que tengan distribución anatómica. Y a eso nos referimos con que tienen que tener relaciones, es decir, yo no puedo ver un supra en D1 y en B2 y decir que un paciente tiene un infarto con supra, porque no tiene o no estaría respetando la cara del corazón. Entonces, veamos, el corazón, esta es la vista anatómica del corazón en la forma anterior, donde vemos acá la aurícula derecha con su orejuela, aquí atrás está la aurícula izquierda, ¿sí? Acá adelante tenemos ventrículo derecho, ¿sí? Y por detrás, y por el lado izquierdo, y que está un poco por detrás, tenemos el ventrículo izquierdo, y de la aorta, que es esta, que está por detrás de la pulmonar, van a ser las arterias coronarias. Vamos a tener para el lado derecho la arteria coronaria derecha, que va a dar la vuelta por el surco aurículo-ventricular, es decir, el espacio entre las aurículas y los ventrículos, y va dando toda la vuelta por atrás. Y del lado izquierdo vamos a tener este pequeño segmento que se llama tronco de coronaria izquierda, que se va a subdividir en dos. Una que va hacia atrás, que se llama arteria circunfleja, y va de nuevo por este surco aurículo-ventricular, entre aurículo y ventrículo, hacia atrás, dando toda la vuelta. Y esta otra que va por delante, entre el surco interventricular, es decir, este es el espacio entre ambos ventrículos, y por ahí va bajando la arteria descendente anterior hasta la punta del corazón. Entonces, según donde se me obstruye la arteria, es decir, coronaria derecha acá, en zona media, de la parte posterior, el tronco de la coronaria, es la área de flujo que se va a ver alterada. Asimismo, vemos que dan distintas ramas, ¿sí? Dan ramas septales, las arterias de la descendente anterior que se meten en el tabique, y ramas diagonales, la circunfleja da ramas marginales, y las coronarias derechas también dan ramas marginales derechas, que son las que van a ir distribuyéndose hacia el resto del músculo cardíaco. Entonces, en este dibujo lo que está delimitado, ¿sí? Son las distintas obstrucciones arteriales y cuáles son las características que tienen o que vamos a ver en el electrocardiograma. Esto es decir, en un electrocardiograma que acá abajo está puesto, si se dan cuenta, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6, como los vemos en los electrocardiogramas de 12 derivaciones. Lo vemos casi siempre graficado de esta forma, tanto no sea el electro de una sola tira, de la tira finita. Si es el electro de una hoja grande, nosotros lo vamos a ver siempre distribuido así. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Estamos? Entonces, decimos que la cara inferior, que es esta que vemos acá, que es la que está en verde, está delimitada por las derivaciones de D2, D3 y ABF. Es decir, que cualquier alteración en esta cara nos tiene que hacer pensar en que está enfermo, ya sea la coronaria derecha o la izquierda, ya que esto está visto desde atrás, el
corazón, y por acá está viniendo la coronaria izquierda y por acá la coronaria derecha, que son las que dan las ramas para la cara inferior. ¿Sí? En marrón está D1 a BL, B5 y B6, que nos habla de la cara lateral, y la cara lateral del corazón está irrigada por la arteria circunfleja. En la cara, en la naranja, que es la cara anterior, está irrigada por la arteria descendente anterior. Y cuando vemos alteraciones en B3 y B4 nos tiene que hacer pensar en esto. Y en B1 y B2 está irrigado el septum interventricular, el tabique, que si vemos alterado ahí nos tiene que hacer pensar en que alguna rama diagonal o septal está ocluida. Lo más importante de todo esto es que esto es lo que se llama que tenga o que respete una anatomía, cuando hablamos de el supradesnivel o el infradesnivel del ST. Por eso es que verle un supra en D1 y en B1 no tiene relación a la hora de establecer el diagnóstico de infarto con supra, dado que D1 está mirando este costado y B1 estaría mirando esto de acá. ¿Y por qué estaría isquémico solamente la cara lateral y el septum interventricular sin que esté alterada la zona que está al medio? Es decir, todo esto al medio va a estar normal. Eso es lo que no concuerda, ¿sí? O, igual, tener en D2, que me habla de la cara inferior, y tener en B1, que me hable de la cara anterior. No puedo tener supra en cara inferior y en cara anterior. Es improbable, porque son dos territorios completamente distintos. Entonces, esto es lo que hablamos de distribución. Así, si yo miro un supra en D2, tengo que inmediatamente ver D3 y ABF para ver si hay supra en esas dos caras. Si tengo un supra en D1 o en ABL, tengo que ver la otra, o sea, D1 o ABL, y fijarme en B5 y B6. Y si tengo un supra de B1 a B4, me tengo que fijar en las caras que están alrededor, es decir, de B1 a B4 cualquiera puede estar afectado y las tengo que estar mirando para decir que tiene supra a nivel del ST. Y ahí existe algo que se llaman derivaciones complementarias, y estas son las derivaciones izquierdas y derechas. ¿Sí? Este es mi paciente parado de frente, visto desde el cielo, o desde la cabeza hacia arriba, desde arriba, y tenemos las distintas derivaciones, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Qué pasa? B1 y B2 tienen infra, y B3 y B4. Pero quizás ese infra que yo veo acá, este infra de nivel del ST, sea un supra, pero de la cara de atrás del corazón. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos derivaciones B7, B8 y B9, que están colocadas en la parte posterior del tórax, es decir, seguimos la altura de B6 en una línea recta, en la misma altura, hacia atrás del tórax, colocándonos en la línea axilar posterior y en la línea hemiclavicular posterior, colocamos el resto, B7, B8 y B9, y con eso podemos observar que en realidad lo que tenía el paciente era un supradesnivel de la cara posterior, que si no lo hubiéramos completado a ese supradesnivel, nos habríamos encontrado o lo hubiéramos tratado como si tuviera infra, y en realidad lo que tenía era un infarto de la cara de atrás del corazón, que sería esta zona que está acá arriba, que no la estábamos viendo a nivel de electrocardiograma. Pero sí veíamos un infradesnivel del ST de B1 a B4, que lo único que va a estar haciendo es vernos todo este pedazo de adelante, que justo es el opuesto de este pedacito de atrás, que no ve D2, D3 y ABF. ¿Sí? También tenemos B3 y B4R, que nos ayudan a diagnosticar cuando el infarto, que parece ser septal, está extendido hacia el ventrículo derecho. B3 y B4R son derivaciones que miran toda esta área del lado derecho, y nos tiene que hacer pensar también cuando vemos un infarto de cara inferior que no tenga infarto de ventrículo derecho. Es decir, que si veo D2, D3 y ABF, ¿sí? Casi siempre quiere decir, como dice acá a la derecha, que está irrigado que está enferma o alterada la coronaria derecha, por lo cual estoy obligado a mirar las derivaciones del lado derecho, que son estas, para encontrarnos si tiene supradesnivel o no. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí. Entonces, siempre que vean un supra o un infra, en un paciente que tenga dolor de pecho, el electrocardiograma está acompañado del resto de las derivaciones, B7, B8, B9, y B3 y B4R. Eso es respecto al electrocardiograma. Y ya respecto a esta otra parte que tiene que ver más que nada con la parte médica, hablamos de los biomarcadores, que es el otro pilar, es decir, mi paciente tiene clínica o el dolor característico, o la angina típica, tiene un electrocardiograma alterado, y el tercer pilar son los biomarcadores cardíacos. Cuando hablamos de esto,
hablamos de que el miocardio, cuando tiene injuria o daño, libera a la sangre estos biomarcadores que son varios, digamos. Según el tipo que veamos, que acá les dejé distintos ejemplos, mioglobina, troponina I, troponina T, creatinfosfoquinasa, fracción MB, las isoformas MB y el LDH. Según lo que miramos uno, encontramos más sensibilidad y especificidad del diagnóstico de infarto de miocardio. Y por ejemplo tenemos como el mejor método, es decir, el más sensible y el más específico, son las troponinas I, troponina T, que son los más específicos a nivel del corazón, seguidas de esto que se llama CPK-MB, que es sensible y específico. Sensible quiere decir que tiene la capacidad de ser detectado cuando hay alteraciones, y específico quiere decir que si yo lo veo alto, probablemente sea debido al daño miocárdico, y que tienen un tiempo de inicio en el que se eleva, es decir, no se eleva automáticamente apenas se produce el supra, sino que se elevan pasadas las horas. En el caso de las troponinas demoran entre 4 a 8 horas en elevarse, haciendo un pico cerca de las 24 horas, ¿sí? Y la CPK-MB se eleva a las 8 horas, también haciendo un pico a las 24 horas. La diferencia es que la CPK dura 72 horas, el efecto de la elevación en el laboratorio, en tanto que las troponinas pueden durar hasta 14 días elevadas en la sangre, y eso nos permite a veces diagnosticarlo pasado las 48 horas al infarto, que de otra forma nos sería muy difícil. Otra cosa que nos sirve es este valor de enzima LDH, que la libera el corazón en respuesta a la injuria. Entonces, lo más importante es que cuando el paciente venga, deberíamos sí o sí hacerle troponinas, y CPK-MB nos podría ser útil para saber si ha ocurrido dentro de las 72 horas de que nosotros estamos viendo el paciente el infarto. O sea que si está normal esto, la CPK-MB, y estas troponinas están alteradas, quiere decir que el infarto ha tenido más de 3 días. ¿Sí? Veamos un ejemplo de cómo se mueven cada uno de estos marcadores cardíacos, ¿sí? En azul, ¿sí? Tenemos esto que se llama mioglobina, que es el marcador más precoz. Fíjense que se eleva entre la hora 1 y 4 del infarto de miocardio, hace su pico, a las 6-7 horas, y desaparece en el primer día, es decir, al día 1 desaparece, eso casi no es dosable. Si vemos la CPK y CPK-MB, ¿sí? Que es la CPK es la forma verde, la vemos que se eleva haciendo un pico el primer día, y entre el tercer, el cuarto y quinto día ya desapareció. ¿Por qué digo desapareció? Porque esta línea es el límite de referencia, es el valor normal. Es decir, esta línea quiere decir que una vez que la pasó, volvió a un valor que es normal y que para nosotros no tiene alteración. ¿Sí? Y luego tenemos las troponinas. Fíjense que se eleva, ¿sí? Hacen un pico, como les dije, cerca del primer día, incluso puede ser entre el primero y segundo día el pico. El pico es mucho más alto, o sea que la variación es mucho más grande, lo cual nos permite ser más preciso todavía con el cambio, dado que está sumamente elevado. Y después empieza a descender lentamente, y le toman por lo menos unos 10 días más o menos en llegar al valor normal, 10 a 14 días. O sea que la troponina no sirve mucho. Y fíjense que acá cuando la CPK-MB, en el paciente que tenía un infarto, es decir, acá el día 0, el del infarto, la CPK-MB, que es el análisis de laboratorio, ya está normal, pero la troponina sigue francamente elevada. Eso es lo que les decía el doctor. ¿Estamos? Podemos usar los métodos de imágenes, como les dije, cuando se nos complica saber si el electro es muy difícil de interpretar, tiene marcapaso, tiene bloqueo de rama, tuvo un infarto previo, la verdad que no sé bien qué le está pasando. Al paciente puedo hacerle una ecografía, ¿sí? Y puedo ver si la función del ventrículo izquierdo está alterada, ¿sí? Que nos va a ayudar a tomar indicaciones de darle tratamiento con algunos medicamentos como los IECA, como el enalapril, que hemos visto para hipertensión, pero que se usa en el infarto. Podemos ver si tiene un infarto de ventrículo derecho, si tiene un aneurisma o dilatación de la punta, si tiene derrame pericárdico, si tiene un trombo en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y también podemos ver si se han producido daños de la válvula mitral, si se ha roto el tabique interventricular, es decir, si se produció la cicatrización y se rompió el tabique, que es algo que puede pasar. Y podemos, una vez que ya tenemos todo procesado, clasificar nuestro paciente en esta clasificación que es pronóstico, que se llama clasificación de Kimball, que nos dice que pacientes tienen 4 grupos. El paciente grupo 1, clase 1,
es el infarto que no tiene ninguna complicación clínica. El clase 2 es el que está con insuficiencia cardíaca y que tiene un poco de congestión pulmonar, que está taquicárdico, que no está grave, pero hay que prestarle atención. El clase 3 es aquel que está con edema de pulmón y está descompensada su insuficiencia cardíaca, y el clase 4 es el que está en shock cardiogénico, es decir, que no puede mantener la presión arterial adecuada y está el pulmón sobrecargado de líquido. Como les dije al principio, el pronóstico del infarto con elevación del ST depende principalmente de dos tipos de complicaciones, que son complicaciones arrítmicas y complicaciones mecánicas, es decir, el fallo de bomba. Entonces, la mayoría de las muertes que ocurren afuera del hospital se producen por esto que se llama fibrilación ventricular, que lo vamos a ver cuando veamos en resucitación cardiopulmonar, y también la mayor parte de las primeras 24 horas que está el paciente hospitalizado. ¿Por qué? Porque el miocardio queda tan dañado que genera estímulos eléctricos que son desorganizados, y esta fibrilación ventricular es un ritmo de paro. Entonces, cuando uno atiende al paciente en forma prehospitalaria, es decir, antes de llegar al hospital, lo importante es tratar de definir por parte del paciente, disculpen un segundito, por parte del paciente si tiene los síntomas que tienen, que sean sugestivos de atención médica, tratar de que disponga de un equipo de atención médica de forma rápida o precoz, para evitar que tenga complicaciones y poder iniciar la maniobra de reanimación en el caso de que haya un ritmo de paro cardíaco, y transportarlo rápidamente a un hospital que tenga un servicio continuo para atenderlo, y de ser posible la reperfusión, que es el tratamiento ideal. Ya cuando llega el servicio de urgencia, nuestros objetivos van a ser calmarle el dolor al paciente, es decir, tenemos que calmar el dolor, ya que el dolor le va a hacer que aumente la presión, le va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, y eso produce que consuma más oxígeno, entonces calmar el dolor es una prioridad. Identificar cuáles son los candidatos a hacerle un tratamiento de revascularización, es decir, desobstruir la arteria, seleccionar cuáles son de menor riesgo y que no requieran tantas estrategias urgentes, y otro objetivo es evitar dar el alta inapropiado, que es lo que habíamos hablado, en pacientes con supra-desnivel del ST, dado que sabemos que la mortalidad de no hacerle el tratamiento correcto es muy alta. Parte del tratamiento va a ser darle aspirina, que es esencial en el momento de la consulta. Se le suelen dar hasta 3 comprimidos, y eso hace que las plaquetas, que era el fenómeno que ocurría, ¿se acuerdan cuando vimos la placa que se accidenta, que se juntan las plaquetas con los glóbulos rojos y la fibrina para tapar la ruptura de la placa, y eso es lo que termina obstruyendo la arteria? Entonces esto hace que las plaquetas dejen de agregarse o agruparse formando estos trombos, y luego le vamos a tener que seguir dando aspirina de por vida. Si tiene baja oxigenación, le vamos a tener que dar oxígeno, por lo menos durante el primer día, ¿sí? Hay que darle otro inhibidor de la agregación plaquetaria, dado que necesitamos estar seguros 100% de que las plaquetas no van a funcionar normalmente, por lo cual le podemos dar uno de estos 3 fármacos, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor, y lo que hacen es estabilizar la placa aterosclerótica y evitan que siga creciendo el trombo sobre la placa. En este caso lo va a tomar durante 1 año, y la dosis va a ir variando según el tratamiento que le hagamos al paciente. Le tenemos que dar nitroglicerina sublingual. El objetivo de darle esto es que quita el dolor retroesternal o el dolor precordial, disminuye la necesidad o la demanda de oxígeno del corazón, y además mejora el aporte de oxígeno al miocardio porque produce vasodilatación de las arterias coronarias. Si el dolor le vuelve a aparecer al paciente, se le da endovenoso, y el único problema sería no dárselo cuando tiene hipotensión o ha tomado sildenafil, que es el Viagra, que es un vasodilatador, porque se pueden producir reacciones de vasodilatación e hipotensión muy severas y difíciles de tratar, que pueden ser peores. Y como les dije, el tratamiento del dolor solo por dolor también necesita recibir su atención. En este caso utilizamos morfina, que es un analgésico muy potente y que ha demostrado mejorar los síntomas, quizás no tanto así la sobrevida, pero el alivio sintomático, que ayuda a bajar la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial y le da una sensación de confort al paciente. Respecto al tratamiento, como les había dicho antes, este es un paciente que ven claramente que tiene un supradesnivel del ST, que es lo primero que vamos a utilizar. Vamos a ver, como les dije, el paciente que tenga dolor, si tiene supra, en 2 derivaciones que sean contiguas. Cuando hablamos de contiguas es que respeten un área anatómica, ¿sí? Acá ven que tiene un supradesnivel
B1, B2, B3, B4, B5 está en el límite. E incluso podemos ver que tiene un infradesnivel en D2, D3 y ABF, que es la imagen en espejo, ¿sí? Y acá vemos que ABL se insinúa un poquito un supradesnivel del ST, al igual que en D1, ¿sí? Entonces debemos pensar que si el paciente tiene supradesnivel del ST, necesita reperfusión. Reperfusión quiere decir que vamos a desobstruir o destapar esa arteria que está tapada por un coágulo, ¿sí? El tratamiento de reperfusión que le vamos a hacer depende del paciente y las horas de evolución. Fíjense que aquí abajo les dejé otro ejemplo, ¿sí?, de un dolor precordial opresivo, donde en realidad lo que tiene supradesnivel del ST en cara inferior, D2, D3 y ABF, tiene al revés, en este caso infra en D1 y ABL, y tiene infradesnivel del ST en B2, B3, B4, B5, B5 hasta B5, y con una imagen de que parece de un bloqueo de rama derecha, trastorno de rama derecha. Pero fíjense que lo importante de todo esto es que si uno solo se guía por el infra, lo trata como un paciente con infradesnivel, y lo que importa acá es que tiene elevación del ST. La elevación del ST es lo que marca que el paciente tenga supra. Por eso siempre tratamos de buscar eso, si tiene o no tiene supradesnivel del ST. Entonces, si tiene supra, tenemos que tratar de restablecer el flujo sanguíneo, porque al restablecer el flujo sanguíneo es menos músculo cardíaco que se pierde, ¿sí? Y hay un tercio de los pacientes que van a tener esta revascularización espontánea de la arteria que está obstruida, pero en el caso de que no tenga esa suerte el paciente, vamos a tener que reperfundir o revascularizar la arteria nosotros, ¿sí? La reperfusión la podemos hacer por un método farmacológico que se llama fibrinolítico o por la angioplastía, ¿sí? Y esto lo que hace es achicar el área del infarto, porque abro la arteria y mejoro la irrigación. Entonces, siempre va a ser mejor un paciente que le hemos hecho o fibrinolíticos, que es por un medicamento endovenoso, o le hemos destapado la arteria por un procedimiento mecánico como una angioplastía. Y otro detalle es que hay que tratar de evitar los corticoides y los antiinflamatorios, dado que hace que la curación del infarto no sea la normal, sea alterada, y eso aumenta el riesgo de que se rompa el músculo cardíaco, con la consiguiente muerte del paciente. Como les dije recién, el método de elección es la angioplastía o intervención coronaria percutánea. La forma más fácil de entenderlo es este dibujo que ya lo hemos visto. En una arteria, que en este caso es la descendente anterior, se ingresa esto que es un catéter. A través de ese catéter se llega antes de la lesión y se despliega esto que es un stent, que primero pasa cerrado, que es muy pequeño, luego lo inflamos y ese stent se expande, y lo que produce es, empuja, digamos, toda la placa y el trombo y el coágulo hacia afuera, y forma un nuevo canal por donde va a circular la sangre. Lo ideal es que se haga lo más pronto sea posible. Idealmente desde los 120 minutos de que el paciente tiene dolor precoz debería estar en la sala. Eso se llama tiempo puerta-balón, desde la puerta o el momento que tuvo el primer contacto médico hasta que estuvimos inflando este balón, y eso asegura el mejor resultado. Y es el método de elección en los pacientes a los que no le podemos hacer fibrinolíticos, que tienen contraindicación por el riesgo de sangrado, porque esto lo que hace los fibrinolíticos es inhibe la coagulación normal y activa el sistema que rompe todos los coágulos en nuestro cuerpo. Y si hemos sido, por ejemplo, operados recientemente, o hemos tenido una hemorragia cerebral o una hemorragia digestiva, al hacerle esto corre riesgo de llevarlo a tener una nueva hemorragia masiva y que se nos muere el paciente. Entonces en ese paciente se le va a tratar de hacer esto. O si no, si le hemos puesto este medicamento por vena y el paciente no mejoró, en las próximas horas debería plantear la posibilidad de hacerle esto. Los fibrinolíticos, ¿sí?, son el tratamiento parte B, ¿sí? Se deben tratar de hacer en los pacientes que no tienen acceso rápido a los hospitales, que no pueden llegar a un hospital con servicio de hemodinamia cuando no dispongamos en la ciudad donde estamos trabajando para hacerle un cateterismo cardíaco. Hay distintos medicamentos, este que se llama TPA, este que se llama streptocinasa, esto que se llama tenecteplasa o reteplasa, son todos medicamentos que son muy caros, que son difíciles o complejos de administrar, hay que tener experiencia, aunque en realidad está pautado cómo hacerlo, pero bueno, siempre hay que revisar antes de hacerlo, y sabemos que lo que hace es romper el coágulo. Lo que hace es activar esto que se llama plasminógeno, lo activa y lo transforma en plasmina, ¿sí? Por eso se llaman activador del plasminógeno.
lo transforman el plasminógeno en plasmina, y esta plasmina lo que hace es romper la fibrina. ¿Qué es la fibrina? Es esa red blanca que englobaba todos los glóbulos rojos y las plaquetas, formando el coágulo. Entonces, si le rompo la red, los glóbulos rojos vuelven a ser liberados a la sangre y desaparece el coágulo o el tapón que teníamos en la red, ¿sí? Sabemos que disminuye el riesgo de muerte más de un 50% si lo hacemos en la primera hora de que el paciente ingresa, y lo deberíamos hacer cuando sabemos que vamos a tardar más de 120 minutos desde que el paciente llega al hospital, ¿sí? Y si no hay contraindicaciones y han pasado menos de 12 horas, le deberíamos tratar sí o sí con fibrinolítico si no podemos hacerle una angioplastia. Pero como les dije, el problema de esto es que aumenta el riesgo de sangrado y tienen algunas contraindicaciones que se llaman absolutas o relativas, dentro de las cuales están, como les dije, las hemorragias cerebrales, malformaciones arteriovenosas, cánceres o neoplasias dentro del cerebro, un accidente cerebrovascular en los últimos 3 meses, una sospecha de una disección aórtica, una hemorragia activa, un traumatismo de cerebro o un trauma facial en los últimos 3 meses que sea grande, una cirugía del cerebro de la columna en los últimos 2 meses, una hipertensión descontrolada, no responde al tratamiento, o si alguna vez yo utilicé streptokinasa. ¿Sí? Y algunas contraindicaciones relativas, como por ejemplo una cirugía mayor en las últimas 3 semanas, hipertensión no controlada pero no tan grave, un paro cardiorrespiratorio prolongado en la reanimación más de 10 minutos o traumático, que hace que uno debiera pensar en no darlo, el embarazo, dado que la paciente puede sufrir una hemorragia placentaria y bueno, puede ser el bebé más la paciente, o pacientes que estén anticoagulados con algún otro remedio porque le aumenta mucho el riesgo de sangrado. Y luego viene un tratamiento que se llama la fase hospitalaria, que es decir, resuelta la urgencia, que es determinar esto que vimos, hacerle la angioplastía con la colocación de un stent o los fibrinolíticos. Viene la fase hospitalaria, que ya es la fase posterior al cuidado del paciente, donde lo que tratamos de hacer es conservar un flujo sanguíneo adecuado. Y en la zona de la arteria que hemos reperfundido, revascularizado. Entonces, lo que tratamos de hacer es disminuir la probabilidad de que se vuelva a formar un trombo dentro de la arteria, y para eso nosotros utilizamos en forma temprana a veces los anticoagulantes, para evitar que se formen trombos, dentro del vaso que acabamos de destapar en el caso de los fibrinolíticos, pero si le hemos hecho angioplastia no necesita estos anticoagulantes, que acá les dejé los nombres y un ejemplo como para que vayan escuchando nombres, porque necesitan escuchar los nombres, después lo que los pacientes les van a ir diciendo. Después les vamos a dar bloqueantes adrenérgicos beta, que lo que hacen es, los vimos cuando hablamos de hipertensión, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la fuerza contráctil, y con eso disminuyen la demanda de oxígeno, mejorando la relación aporte-demanda porque hacen caer la demanda, lo cual hace que el aporte sea mejor. Asimismo disminuyen el dolor precordial, reducen el tamaño del infarto, dado que disminuyen el consumo de oxígeno, y disminuyen la probabilidad de arritmias ventriculares. O sea, por eso utilizamos eso, los beta bloqueantes. Después utilizamos los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En este caso vamos a hablar de los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora. Se sabe que esto disminuye la mortalidad en los pacientes y el beneficio es máximo en los pacientes de alto riesgo, por ejemplo, alguien que ya ha tenido infarto, los ancianos, los diabéticos, particularmente también aquellos que tienen signos clínicos de insuficiencia cardíaca, sabemos que mejora. Y además de todo esto, nuestros tratamientos están orientados a evitar las complicaciones del infarto, que son muchas y son complejas, pero podemos tener complicaciones isquémicas, como un nuevo episodio de angina, o un nuevo episodio de infarto, o disminuir la extensión del mismo. Complicaciones mecánicas como la insuficiencia cardíaca, el shock cardiogénico, donde el corazón no tiene capacidad de mantener la presión arterial, ¿sí? La ruptura de un músculo papilar, es decir, se rompe el músculo que sostiene una válvula, en este caso la mitral, y se produce insuficiencia mitral aguda y severa, la formación de aneurismas, la ruptura de la pared del corazón o del septum. En el caso de que se rompa la pared libre del corazón, la sangre sale hacia el pericardio y el paciente muere súbitamente. En el caso de que se rompa el septum interventricular, se empiezan a comunicar el ventrículo derecho y el izquierdo. Podemos encontrarnos pacientes con arritmias, como les dije,
tanto arritmias ventriculares como los bloqueos cardíacos. Se pueden producir embolias, es decir, coágulos o trombos dentro del corazón que luego son liberados al torrente circulatorio y van a parar al sistema nervioso central, donde nos hace B, a los miembros inferiores o las arterias renales o del intestino, produciendo obstrucción de las arterias, ¿sí? O las complicaciones inflamatorias como la pericarditis, que ocurre después del infarto. De todo esto, lo más importante en el episodio agudo son los trastornos hemodinámicos, y en esto nos referimos a la insuficiencia cardíaca, es decir que es muy probable que cuando ocurra un infarto el paciente tenga algún grado de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y el infarto con elevación del ST produce lesión transmural, es decir que toda la pared del miocardio es la que está alterada o enferma, y en el caso de ser la pared anterior la que está alterada, produce casi siempre fallo de bomba y dilatación del corazón con signos de insuficiencia cardíaca, lo que puede llevarlo a un paciente a una descompensación aguda con un shock o a una insuficiencia cardíaca que va a ser permanente. Puede ocurrir que el paciente se presente con muy hipotensión, que sabemos que es una tensión arterial sistólica por debajo de 90, y eso puede ser por insuficiencia cardíaca, puede ser porque esté con hipovolemia el paciente, por trastornos del ritmo como arritmias, o porque ha tenido un derrame pericárdico, ¿sí? O una ruptura de la pared y está produciendo una complicación mecánica sobre el paciente, y si es mucho tiempo, sobre el corazón, perdón. Y si esta hipotensión dura mucho tiempo, el paciente va a producir o va a sufrir insuficiencia renal con la consiguiente pérdida de la función renal y el requerimiento de hemodiálisis. También algunos pacientes que tengan falso cardíaco van a evolucionar con edema pulmonar. El corazón se dilata, en los campos pulmonares, que esto es una radiografía de tórax, se empiezan a ver todas estas líneas blanquecinas, que son la dilatación de las venas pulmonares, y lo que nos indica es que está sobrecargado de líquido nuestro pulmón, y que va a necesitar tratamiento, ya sea con respirador, con diuréticos, con oxígeno. Pero la complicación más temible es esto que se llama estado de bajo gasto cardíaco, que es cuando el volumen minuto que bombea el corazón, es decir, la cantidad de litros por minuto que bombea nuestro corazón, cae por debajo de las demandas metabólicas de nuestro cuerpo. Es decir, similar a lo que hablamos de la relación aporte-demanda en el flujo coronario, nuestro cuerpo también tiene una relación aporte-demanda. Y el aporte hacia nuestro organismo está determinado por el gasto cardíaco, es decir, litros por minuto. Si eso cae y nuestro cuerpo o nuestro organismo está en estrés por el infarto de miocardio, el consumo de oxígeno aumenta y los litros por minuto que bombea el corazón caen por debajo de lo normal. Entonces entramos en lo que se llama un estado de shock cardiogénico, donde los pacientes tienen presión arterial baja, se encuentran taquicárdicos, están en un estado de confusión mental, porque no llega la cantidad de sangre que debería llegar al cerebro para que tenga una función normal. Entonces empieza a alterarse la función cerebral. Oliguria, que es poca producción de orina, porque los riñones reciben menos sangre de la que deberían, y extremidades frías, porque se produce contracción de las arterias de los miembros para resguardar la poca sangre que está circulando hacia los órganos vitales como el cerebro, ¿sí? Y se produce congestión pulmonar. Entonces, decimos que el paciente está en un shock cardiogénico cuando tiene menos de 2,2 litros por minuto por metro cuadrado de bombeo, y un aumento de la presión en las arterias pulmonares de más de 18 milímetros de mercurio, y suelen tener bajo ritmo diurético. Lo que me interesa es que entiendan que, en este caso, por culpa de la mala actividad de la bomba cardíaca, cae el flujo de sangre hacia todo el cuerpo, y el cuerpo empieza a alterar la función cerebral, la función renal, la vasculatura de los miembros y la función pulmonar, es decir, que se empieza a alterar todo. Y como les dije, hay otras complicaciones como la pericarditis, que es la inflamación del pericardio, por culpa de que el corazón está cicatrizando y se produce la inflamación. Podemos tener dolor recurrente en el contexto de un infarto, el paciente puede volver a tener dolor de pecho, y hay que preguntarse si es otro evento o no. Podemos tener los eventos tromboembólicos y las arritmias, la taquicardia y la fibrilación ventricular. O sea que, como verán, es algo bastante complejo el asunto del infarto de miocardio con supra-ST. Lo más importante es que el tratamiento temprano y rápido de desobstruir o revascularizar la arteria es lo que va a ayudar a salvar la vida. Por eso es que el paciente que tiene dolor precordial, lo primero que le vamos a hacer mientras le estamos preguntando qué le pasa es el electrocardiograma, porque eso puede activar una serie de cosas que de otra forma le hubiéramos demorado mucho.
que si ustedes alguna vez ven un supra, no tienen que dudar en consultarlo. Si tienen dudas, porque ese paciente, como les dije, puede ser uno de los pocos pacientes que tengan dolor, tengan supra de nivel del ST sin dolor precordial, como algunos pocos no tienen dolor. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran que discutamos de nuevo. No, yo ninguna. No, yo no. ¿No? Bueno, chicos, entonces la semana que viene péganle una mirada de nuevo a esto, porque esto es con supra, y como les dije, esto habla sobre las arterias epicárdicas, o sea, las grandes arterias que están por fuera del corazón, y el infarto, como les mencioné, se produce transmural, es decir, en toda la pared del miocardio. Y como dije casi siempre, es por una oclusión total de una arteria. La semana que viene vamos a ver infarto sin elevación del ST. Ese infarto tiene diferencias con este, porque las arterias no son epicárdicas, la trombosis no es una oclusión total de la arteria, y además no se produce afección de toda la pared del miocardio, sino solo la porción que está pegada a la cavidad o a la luz del corazón. Entonces, estaría bueno que les hayan pegado una repasada a esto, aunque sea antes de la clase, para que cuando veamos la otra van a notar por qué son tan importantes las diferencias, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. ¿Vamos? Bueno, profe. Bueno, Muy bien, nos vemos entonces listo. la semana que viene.